Bien, la cita que leímos fue en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 36, del 14 al 21. Y bueno, para los que no saben, creo que todos han estado en la escuelita dominical hoy, hemos comenzado a estudiar el libro de Esdras y luego seguiremos con el libro de Nehemías. Pero realmente la palabra de Dios es inagotable. Pero ayer a la noche, cuando estaba leyendo este pasaje, miraba algunas anotaciones que tenía y realmente lo empecé a comparar con los tiempos que hoy nos tocan vivir, en este tiempo que está llegando a su fin, la dispensación de la gracia, donde vemos que el mundo se está comportando de la misma manera que en aquella época. Si ustedes miran el versículo 14, dice: y todos los príncipes, los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y realmente en dos aspectos totalmente distintos, pero me sorprendió porque el tema que habló nuestro hermano Fernando es también el mismo tema, o hilado por ese lado que había tomado del lado de Esdras. O sea, dos pasajes totalmente distintos. Proverbios con el libro de Crónicas no tiene nada que ver, pero es palabra de Dios y es el Espíritu el que guía las cosas. Y en este pasaje lo que vemos es que los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación. Y prevaricación, según el diccionario, es actuar de una manera deliberada, ¿sí? O sea, una persona que está en un cargo político público de eminencia, actúa de una manera deliberada y sabiendo que algo está mal, que está contra la ley, lo hace igual, ¿no? A ver, los estudiantes de leyes, sí, ¿no? Entonces, eso es la prevaricación. Es actuar sabiendo que algo está mal, hacerlo de igual manera. Y por otro lado, lo que nos llama la atención es que acá dice los sacerdotes y el pueblo. Entonces, nosotros si recordamos el pasaje que está en el libro de Hebreos, dice que cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser también reyes y sacerdotes. Por ende, en el tiempo en el cual estamos viviendo, y así como lo mencionaba nuestro hermano, hay hijos de Dios que están prevaricando y contaminando la casa de Dios con doctrinas de demonios, con liviandad, como decía nuestro hermano en la palabra, diluyendo lo que se predica. Por eso, en una anotación que tenía acá en la Biblia, tenía marcado la palabra ecumenismo y apostasía. El ecumenismo, como bien lo hemos definido, lo han definido nuestros hermanos mayores, es aquella mezcla que se hace o se intenta hacer entre dos cosas que no se pueden unir. Intentar hacer una amalgama de cosas, mixtura, gracias, que no se puede unir. Pero para poder unirlo hay que ir haciendo ciertas cosas y quitando parte de las doctrinas para que podamos decir hay una aparente unidad. Entonces, los sacerdotes y el pueblo estaban en este momento, ya llegando al final, digamos, de esta historia, donde comenzaría la cautividad, pero sin perder aquí, por favor, no lo pierdan que vamos a volver, comparemos con el libro de 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, cuando nos dice en el versículo 1, empero, la página 235 del Nuevo Testamento, dice: empero, el Espíritu dice manifiestamente
que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de error y doctrinas de demonios. El apostatar, el apóstata, es aquel que saca su oído y su atención de la palabra de Dios. Es aquel que deja de confiar en la palabra de Dios y queda liberado a toda suerte de espíritus de error, de doctrinas de demonio, que lo pueden llevar hacia cualquier lado, cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza. Y nuestro hermano también leyó con respecto a 2 Timoteo 2, cuando habla justamente de la palabra que carcome como gran gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que eran aquellos que decían, con una forma retórica, podemos decir, o con un doble sentido, que así es como actúan los apóstatas y los prevaricadores, podemos decir también, y hay otra palabra que no me acuerdo, los hipócritas, ahí está, que tienen una forma de hacer y de hablar, pero que no condice con la forma de actuar. Dicen, pero no hacen. Y la forma en la cual lo manifiestan es justamente con una forma de hablar engañosa, en la cual, tratando de decir algo, de la forma que lo están haciendo, lo empiezan a negar. Por eso Himeneo y Fileto, ¿qué es lo que decían? Que la resurrección es ¿qué? Es ya hecha. ¿Y qué es lo que decía? Sí, hay una resurrección espiritual. Porque nosotros cuando somos salvos, el Señor nos da una nueva vida. Pero con esa aparente, podemos decir, aprobación, están negando ¿qué cosa? La resurrección de los muertos, que es en Cristo Jesús. Entonces, vivimos en un tiempo donde somos, o el mundo está puesto justamente en gente que se ha olvidado de Dios. Gente que no tiene a Dios en su noticia, pero bien como lo decía nuestro hermano, el problema está cuando esto se mete dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y pensaba en estos días, ¿no? Cuando, no me acuerdo por qué era que lo estaba pensando, realmente, que dentro de la iglesia se puede dar ciertas circunstancias. Ya me acordé. ¿Se acuerdan cuando David le quiso hacer el templo al Señor? Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo no te lo pedí. No sé en qué reunión fue que lo vimos eso. El martes, ¿no? El martes fue. Yo no te lo pedí. En la reunión de oración fue. Yo no te lo pedí, a nadie le pedí que haga un templo. Y lo mismo pasa con la doctrina. Si ustedes se fijan y somos cuidadosos al estudiar la palabra de Dios, el Señor estableció una forma de sacrificio, fiestas espirituales específicas en un tiempo determinado que quedaron escritas, y a lo largo de toda la historia el Señor no pidió cambiarlas. No pidió modificarlas, no pidió que se lo adore de otra manera, no pidió que sean innovadores en la forma de sacrificar. El Señor estableció una forma. Por eso en el libro de Jeremías dice, ¿no? Paraos en los caminos y preguntad por qué. ¿Por las sendas nuevas? No, por las sendas antiguas. Quiere decir que nosotros como iglesia corremos el riesgo que en los tiempos que estamos viviendo ciertas cosas se empiezan a meter de una manera muy sutil y peligrosa, tratando de innovar en cuestiones que no tenemos que hacer. Y debo decir, el otro día hablaba con una hermana, que estamos viendo en iglesias de nuestra comunión cómo va cambiando, por ejemplo, a través de la música. El Señor estableció una doctrina, el Señor estableció la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos podría decir, ¿a quién le pedí que innoven en la música? ¿A quién le pedí que innoven en la forma de presentar la palabra? ¿Yo te pedí que hagas una iglesia más alegre? ¿Que pongas música? ¿Que pongas algo para que los jóvenes o los hermanos se diviertan y no se vayan?
En ningún lugar de las Escrituras el Señor cambió, ni dejó escrito que después de determinado tiempo y años las cosas tienen que cambiar. Entonces podemos caer en la cuestión de decir, bueno, somos aburridos, los jóvenes se aburren, pero tenemos que tener cuidado. El Señor no establece en ningún lado de las Escrituras que hay que innovar con respecto a las cosas que hacemos. Y dentro de nuestras filas, de nuestras iglesias, pueden levantarse hermanos que, como dice acá la palabra de Dios, empiecen a contaminar la casa de Jehová de una manera muy sutil. Por eso es necesario, y lo digo realmente porque es una carga en el corazón que tengo, que los jóvenes que se han bautizado o que se quieren bautizar, piensen y pongan en oración realmente la necesidad que hay más que nunca hoy en día de hacer los cursos de la escuela bíblica. Porque ahí, en ese lugar, en la escuela bíblica, que tal vez muchos lo tienen de menos o en poco, es el lugar donde se nos enseña doctrinas básicas y fundamentales, importantes que tenemos que conocer para saber discernir cuando algo no viene de la palabra de Dios. Y hoy tenemos hermanos jóvenes, gracias a Dios, que se están haciendo cargo de una reunión muy especial, que es la reunión de preadolescentes, muy particular. ¿Por qué? Porque es el semillero. Ellos se están haciendo cargo de una reunión de niños de 10 a 13 años que luego serán jóvenes. Entonces es importante que en esa reunión también se dé sana doctrina, que se los explique las cosas como tienen que ser, sin innovar ninguna cosa, sin salirse de la palabra de Dios, pero con conocimiento. Entonces, pónganlo en la oración. Es una exhortación, la necesidad de hacer la escuela bíblica. Pero entonces decíamos, en nuestras filas se pueden levantar y tenemos que siempre estar orando al Señor para notar si hay algún hermano que no están dando ordenadamente, que no está dando la palabra que se tiene que dar, que no está trabajando en las cosas del Señor, y examinarnos a nosotros mismos también en una forma particular, porque dice en el versículo 16, en el 16, el 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, enviaba a sus mensajeros a predicar una palabra de verdad, a predicar, a pregonar, que se tengan que arrepentir, que se arrepientan de sus pecados, que vuelvan a Jehová. ¿Y qué hacían ellos? Escarnio. El escarnio es la burla con ánimo de violencia. O sea, lo voy a molestar de tal forma que venga para que lo pueda matar. No una broma para reírnos. Es una broma con un deseo realmente de hacer violencia, de buscar pelea o pleito. Hacían escarnios de los mensajeros de Dios. Y uno puede decir, bueno, los mensajeros, ¿quiénes son los mensajeros? ¿Qué dice, a ver de memoria, cómo empiezan las 7 cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias? ¿Cómo es? ¿Se escribe a quién? Al ángel. ¿El ángel quién era? El pastor de la iglesia, el mensajero de la iglesia. Quiere decir que estos siervos que Dios mandaba eran ángeles, mensajeros que el Señor enviaba. Y eran burlados, eran asesinados, como dice en el libro de Efesios, en el libro de Hebreos cuando habla de la fe. Muchos fueron aserrados, asesinados por llevar la palabra de Dios. Entonces, si en nuestros corazones se levanta esto de hacer escarnio del hermano que está hablando, de menospreciar sus palabras, como dice acá en el 16, burlándose de sus profetas, tengamos cuidado, porque dentro nuestro, y digo nuestro porque me incluyo, se está despertando un apóstata, alguien que se va a levantar y contaminar la iglesia. Entonces, como iglesia, como cuerpo,
y como bien lo decía nuestro hermano, dentro de la virtud de la iglesia, él está el orar los unos por los otros, pero también por los que están en eminencia. Hoy la iglesia de San José tiene la gracia de tener un pastor anciano y uno que recién arranca, pero ninguno está exento de caer y de ser engañados por falsas doctrinas. Entonces, dentro de la virtud de la iglesia, él está en orar para despertar hermanos que amen la sana doctrina, que se pongan firmes en este tiempo del fin, donde el espíritu de error, las doctrinas de demonios se están moviendo de una manera muy fuerte, para, como dice la palabra, ¿no? Para engañar aún así ¿a quién? A los escogidos, para sacarnos, para meternos cosas en la cabeza que no son conforme a las Escrituras, con nuevas formas, con nuevos pensamientos, con, como dice un estudio, ¿no? Nuestro hermano Armando, con nuevas luces, con nuevos adornos en la palabra, una nueva interpretación, trae algo novedoso. Y el Señor no lo mandó. Entonces vemos que la palabra de Dios es vigente. Por eso cuando dice acá, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Y acá puse, ¿no? Comparar con Juan 14, 23. ¿Qué decía San Juan 14, 23 que lo leyó Fernando hoy? Y respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cómo sigue? Mi Padre le amará y vendremos a Él. Fíjense qué diferencia. Amar la palabra de Dios y que el Padre venga y esté con nosotros. Pero de una forma de bendición. Acá dice, vino Jehová contra su pueblo. Directamente. Ahora bien, la otra realidad, que también cuando leía esto, porque dice acá que luego vino el rey de Babilonia, quemaron la casa de Dios. Se ve que eso lo tramó, porque hoy Isabela me lo nombró 2 veces en el día. En Jerusalén, en Israel, me dice, vinieron y quemaron la casa de Dios. Se ve que les quedó bien clarito. Pero esto también, hermanos, nos habla del tiempo del fin. Cristo viene y el furor del Señor se ha de levantar contra este mundo. Los juicios de Dios. ¿Y ustedes piensan que la casa de Dios va a quedar como está hoy? ¿Qué han de hacer con nuestros templos? ¿Para qué los van a usar? Si no los prenden fuego, los han de vaciar. O lo han de usar de templo, ¿para qué? Para adorar a la bestia. O sea, el furor de Dios cuando se desate contra el mundo, ha de hacer también, porque esto es un edificio, pero no tiene una virtud particular. Es un edificio que cuando la iglesia no esté, no tiene razón de ser. Pero para Satanás, el hecho de poder derribar un templo, ha de ser, ¿cómo? Perfecto, quemar la casa de Dios. Pero también lo podemos tomar en sentido, ahora miren, se me viene ahora a la mente, ¿no? En sentido figurativo. Porque nosotros, ¿qué somos hechos también? ¿Templo de quién? ¿Y qué mejor para Satanás que quemar a un hijo de Dios? Arruinarlo de por vida. Si somos hijos de Dios realmente, no nos vamos a quedar en la gran tribulación. Pero el tiempo que nos toca vivir, Satanás ha de hacer lo posible para arruinar nuestras vidas. Entonces vemos que el Señor acá nos habla también del furor que ha de hacer contra el mundo, que hizo burla de los que predicaban la palabra de Dios, que hacían escarnios contra los que predicaban la palabra de Dios. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, una vez acompañé, no sé si estaba en la escuela bíblica o quién, pero yo era chico, que fuimos al barrio, pero del otro lado de Portugal. Yo me acuerdo que estaba con Daniel y con María Eva, hace muchos años atrás, porque yo era chico.
Y salió una persona con 2 perros grandotes. Dice, ¿se van de acá o les largo los perros? Se van porque les largo los perros. Y ya los tenía afuera, ¿eh? Unos perros grandotes. Entonces, estas personas que hacen escarnio y menosprecian, el Señor se ha de ocupar. Pero también, queridos, pensando les decía, ¿no?, en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros nos hemos de ir de este mundo, si tenemos el Espíritu en nuestros corazones y formamos parte de la esposa de Cristo, de la iglesia de Cristo, durante 7 años. Y luego pensaba con respecto a lo que hemos estado estudiando en esta mañana, que el pueblo de Israel volvió, salió de Babilonia y volvía a reconstruir un lugar, a reconstruir Jerusalén. Y eso es una de las tareas que pensaba que nosotros, como cuando volvamos durante el reino milenial, hemos de tener una tarea activa. Porque ¿cómo vamos a encontrar este mundo luego de 7 años? Donde los juicios de Dios han de ser como nunca antes han sido. Donde la destrucción de todo lo que hoy nosotros conocemos, donde la maldad del hombre va a estar totalmente suelta, donde Satanás va a largar todo su poder. Nosotros como hijos de Dios vamos a tener una tarea, tal vez de trabajo o de administrar o de guiar, no lo sé, porque la verdad que no me puse a mirar puntualmente, pero ¿con qué nos hemos de encontrar? ¿Cuál ha de ser la tarea de volver a preparar de alguna manera este mundo para que Cristo reine durante 1000 años? Entonces vemos que la tarea nuestra, que si bien ahora es de predicar el Evangelio, luego tendremos las bodas del Cordero, el tribunal galardonador allí en los cielos, pero hay una tarea que luego hemos de hacer. No se termina todo. Entonces vemos que las promesas que el Señor también nos deja para nosotros como en forma ¿cómo le puedo decir? Profética, una visión profética podemos decir, porque no podemos adaptar todo a esos momentos así, porque es otra historia. Acá lo que estamos estudiando es el perdón y la restauración que Dios puede hacer en un pueblo, en la vida personal de cada uno de los creyentes, de restaurar su vida. Nosotros hemos de tener una tarea también en ese aspecto. Pero volviendo un poquito al tema que veníamos hablando, es que el Señor, otra de las cosas, ¿no?, que anoté, fíjense en el versículo 17, dice, por el cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos, a la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Vemos que y es fuerte también, porque vemos que cuando Dios advierte a su pueblo de apartarse de pecado, vamos a tomarlo en forma personal primero, ¿sí? El Señor nos llama a apartarnos de pecado, a ordenar nuestra vida, a pedir perdón, nos llama a una restauración personal. Y vemos que el Señor acá se cumple, que Él no hace acepción de personas. El Señor cuando tiene que castigar, castiga, y no importa quién sea, porque Él sabe de qué forma tiene que tratar. Acá el pueblo de Israel no perdonó a nadie. Dice que doncellas, ni viejo, ni decrépito, todo lo entregó. Y vamos a decir, pero qué Dios más duro. Pero el Señor avisó. Quiere decir que nosotros tengamos cuidado con pensar que el Señor a mí me puede tratar de una manera distinta por ser quien soy. Me puede tratar de una forma distinta porque soy un hijo de Dios. Sí, te va a tratar con misericordia porque sos un hijo de Dios.
pero si te tiene que castigar, te va a castigar de la manera que Él en su soberanía sepa que lo tiene que hacer, nos guste o no nos guste. Por eso, cuando un alma viene muchos años a la iglesia y ha escuchado el Evangelio y es su hora de partir, nosotros ¿qué decimos? Ojalá que acepte a Cristo o el Señor le dé una oportunidad más. Nos da pena saber que alguien que escuchó el Evangelio toda la vida se está por perder porque no creyó. Y nos da pena porque escuchó, pero nos damos cuenta que no es convertido porque no hubo nunca un fruto digno de arrepentimiento, ni como hijo de Dios, no hay. Pero para el Señor nuestro Dios, que es amor, misericordia, justicia y verdad, Él no hace acepción de personas. El que cree es un hijo de Dios, mas el que no cree, como dice, ¿no? La ira de Dios ya está sobre él, ya está condenado. Entonces el Señor vemos acá que no hace acepción de personas. No lo va a hacer. Si Él tiene que castigar y corregir, lo va a hacer y lo va a corregir. Entonces, tengamos cuidado, como veníamos hablando, de los pensamientos de nuestro corazón, de las cosas que queremos hacer, de lo que estamos pensando, de lo que no, puedo decir, lo que no me gusta de la iglesia y lo quiero cambiar. Tengamos cuidado porque la iglesia es de Cristo, no es nuestra. Tengamos cuidado con las cosas que hacemos. Y acá, en el versículo 18, asimismo todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Vació el lugar. Lo vació. Quiere decir que cuando el Señor castiga y permite que cosas pasen en nuestra vida, por desobediencia, por rebeldía, nos puede vaciar completamente, en todos aspectos. Nos puede dejar sin nada. Él puede soplar sobre todo lo que tenemos y desaparece. Y entonces, en base a esto, vuelvo, para ir terminando ya, con el versículo 3 del libro de Esdras, del capítulo 1, cuando dice: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén. Y así como hay un ecumenismo y una apostasía, también lo tomaba como un llamado personal, que el Señor nos llama a preguntar quién se identifica con el Señor, quién se identifica con la sana doctrina, con el testimonio de Filadelfia, que es el testimonio que Dios tuvo siempre presente, que nos dio por su sola gracia estas doctrinas que no nos hacen mejores, sino que nos hacen más responsables, porque se cumple la palabra que dice que al que más se le dio, más se le ¿qué? Demandará. El Señor nos va a demandar cosas que a otras iglesias no se las va a pedir. Entonces no pensemos que somos mejores, que tenemos un título, porque como siempre decimos, el testimonio a Filadelfia, la identificación con la palabra de Dios, con la fidelidad a la palabra de Dios, se comienza en nuestros hogares en forma personal, íntima con el Señor, en un examen personal delante de Él, para poder amar y guardar la palabra y no negar su nombre. Entonces, si yo como individuo no lo hago, no lo voy a hacer en la iglesia. Si yo no vivo una vida de santidad, y cuando hablo de santidad, entiéndase, no hablo de perfección, sino de apartamiento de pecado. No procuro apartarme de pecado, no procuro dar frutos dignos de arrepentimiento, mostrando que soy un hijito de Dios, que quiero agradarle, que quiero crecer, que quiero despertar los dones que el Señor me da, no lo voy a hacer en la iglesia. La identificación con el testimonio comienza en mi hogar, en mi vida privada, a la mañana, cuando me levanto, cuando abro la palabra, cuando le pido al Señor que me hable realmente al corazón. Ahí comienza.
formas prácticas y sencillas. Y después el Señor va a ir dando. Pero, ¿quién hay entre las filas que quiere decir, Señor, acá estoy, yo te quiero servir? Yo quiero empezar a ser un mensajero del Señor. Aunque me menosprecien, aunque no me quieran, aunque tenga que dejar las cosas que tengo que dejar y me hagan escarnio, yo lo quiero hacer. Quiero dejar, porque bien lo estudiamos hoy, cuántas cosas tuvieron que dejar los israelitas para volver a Jerusalén. Muchos lo dejaron, respondieron al llamado. Otros no lo hicieron, pero ayudaron. Y otros capaz que no hicieron nada. Entonces, ¿quién hay que quiera responder al llamado del Señor y decir, Señor, acá estoy? Ayúdame para no ser un sacerdote que contamina la casa del Señor, sino que en este último tiempo quiero levantar esta bandera de verdad que tú nos has propuesto. En tu sola gracia y misericordia, sin ser nada, ninguno de nosotros. Pero que el Señor nos llama a subir, como dice acá de Jerusalén, y presentarnos delante de Él y comenzar esta tarea, podemos decir, de reconstrucción de nuestras vidas, con fundamentos nuevos. Fundamento es Cristo, pero empezar de vuelta, o arrancar por primera vez. Empezar, Señor, yo acá estoy, ya muchos años llevo, que me he equivocado, que he caído, que he comenzado, no tengo la seguridad de mi salvación. Señor, quiero tener esa seguridad. Arreglar mis cosas contigo. Bueno, ¿quién hay que lo quiera hacer? Es una invitación, no es una obligación, porque Ciro no obliga, no dice todos los de Israel se van a ir. No, él invita. ¿Quién hay voluntariamente del pueblo del Señor? ¿Quién hay voluntariamente que se identifica con el testimonio de Filadelfia? Y si no hay alguien que en su corazón ya definió que no está identificado con el testimonio, que no quiere saber nada con lo que el testimonio del Señor establece, bueno, piense y ore a dónde el Señor lo quiere mandar, porque acá no va a ser feliz, ni va a ser de utilidad para la obra, ni para su vida, va a ser una carga, un tropiezo, un problema. Por eso les vuelvo a repetir, el Señor nos va a demandar muchas cosas. Bueno, ¿qué estamos haciendo con todo lo que el Señor nos mandó? Con todo lo que el Señor nos da. ¿Quién hay entre vosotros del pueblo del Señor? Queridos, que el Señor nos bendiga en esta semana que empieza, para que en la gracia podamos poner, como os decía, los motivos de oración. Que el Señor guarde nuestra pequeña iglesia, guarde la comunión de iglesias, guarde a cada uno de sus hijos alrededor del mundo, que sin conocer estas cosas buscan ser fieles al Señor con todo el corazón, que proclaman un testimonio sin saber el nombre seguramente, pero que lo hacen. Hermanos muchísimo más fieles que el que les habla, pero que el Señor los conoce a todos. Que nos ayude a orar los unos por los otros. Los jóvenes oren también por la escuela bíblica. Los que se quieren bautizar, pónganlo en oración también, de tomar estas responsabilidades delante del Señor. Los que tienen dudas de su salvación, háganlo. Oren al Señor también para que se los confirme. Abran su corazón a Cristo. Examinémonos, todos tenemos cosas que arreglar o ponernos delante del Señor. Que el Señor nos bendiga.